Es un gusto saludar a nuestro experto Héctor Julián Pérez. Él es médico, toxicólogo y docente de la Universidad de Antioquia. Doctor Julián Pérez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, cuéntenos qué es el fentanilo. Partamos desde el inicio, mejor dicho. ¿Qué es el fentanilo y por qué es tan peligroso? ¿Por qué está generando tanto miedo? Fentanilo hace parte de toda una familia de químicos que llamamos opioides. Entre esos de los más conocidos, la morfina y la heroína. Se diferencia de estas dos en que la síntesis es más fácil, pero a pesar de ser más fácil la síntesis y más barata para los carteles, resulta muchísimo más potente. Entonces, tiene un uso en las unidades de cuidados intensivos, es un medicamento súper necesario, pero usado en ese contexto es benéfico, pero cuando sale del contexto hospitalario, pues como una droga recreativa, resulta ser mucho más peligroso que el uso de heroína. Médico, ¿cómo se consume el fentanilo? ¿Hay una forma exclusiva? ¿Son diversas las maneras de consumir el fentanilo? Bueno, esta sustancia tiene la desventaja de que se puede absorber por muchas vías, entonces se puede usar inyectado, se puede utilizar en polvo e inclusive lo pueden impregnar en papeles, así como lo que hacen con otros papeles de sustancias psicoactivas para ponérselo en el ojo o en las mucosas, o se puede consumir en tabletas. De difícil control es que se lo pueden adicionar a cualquier otra droga ilícita, entonces el usuario no sabe necesariamente que está comprando fentanil, sino que está buscando cocaína u otra cosa a la que está más habituado y podrían metérselo pues ahí. Doctor, todo lo que ha venido pasando en Estados Unidos, en países de Europa, pues seguramente tiene un impacto también en las estadísticas y en las cifras. ¿Ustedes ya empiezan a tener un repunte de personas atendidas en Medellín, en Colombia, con esta sustancia? Bueno, ventajosamente en Colombia todavía no tenemos un problema con el fentanil. Fueron apenas como 5 los reportes del año pasado de muertes relacionadas con fentanil en Colombia y todavía nuestra epidemiología se mueve muy alrededor de la heroína y de hecho los opioides no son nuestro principal problema. El presidente Petro recientemente pues hizo algunas afirmaciones al respecto por el temor de que esa epidemiología desde Estados Unidos y México nos llegue en algún momento, entonces como para estar prevenidos, porque es una droga altamente adictiva y muy fácil de pasar, porque por el peso que se puede transitar un cargamento, con poco que logren pasar, pues se logra hacer muchas dosis. Entonces todavía no es un problema, pero debemos estar preparados. Doctor Héctor, me llama la atención lo que usted dice. Es altamente adictiva. Dicen las personas que estudian este tema que es mucho más adictiva que la cocaína y que adicionalmente, como lo decía Felipe y ahorita Andrea, lo llaman droga zombie. ¿Cuál es el efecto de esa droga? Hemos visto en las ciudades de Estados Unidos la gente que es como que pierden el sentido total y se quedan como quietos. Bueno, al ser 50 veces más potente que la heroína. 50 veces. 50 veces más potente que la heroína, es más adictiva y además porque tiene una duración más corta del efecto. Cuando una droga es más cortica en el efecto, la persona suele tener el craving o el deseo más rápido. ¿Por qué se ven estas manifestaciones físicas? Porque actúa como relajante muscular, entonces la persona pierde el tono postural y además como que queda adormecida y por eso las vemos así como cabizbajas, caídas y sedadas. Entonces la persona entra como en un estado como de sedación y de placer, pero de desconexión con el medio. El gran peligro es que muy fácil se puede pasar de esa dosis recreativa a una dosis que los lleve a la depresión respiratoria. Miren ustedes pues lo que nos está contando el doctor Héctor Julián Pérez. Ese asunto que nos tenía un poco inquietos desde hace mucho tiempo, advierte él que en el momento para Colombia y para nosotros pues no es un problema, digamos, de salud pública o complejo como lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El uso recurrente, frecuente del fentanil o fentanilo, ¿qué consecuencias, pues además del riesgo propio de la vida, pero qué consecuencias pudiera traer a esa persona consumidora? Bueno, el fentanilo y en general este grupo de los opioides dañan, digamos, el sistema de placer del cuerpo. Entonces una persona cuando usa estas sustancias ya empieza a perderle el disfrute al resto de cosas que haga en la vida. Entonces por eso recurren constantemente a la sustancia y además como se habitúan, si no la consumen entran en un síndrome de abstinencia que es extremadamente doloroso e incómodo. La persona siente dolor solamente por el hecho de existir.
o tiene diarrea, vómitos, alteración del estado mental, irritabilidad, sudoración. Entonces se hace muy difícil de controlar, así la persona no quiera consumir, tiene que recurrir al consumo para aliviar esos síntomas. Médico, y usted decía que uno de los riesgos de las complejidades está en el uso no hospitalario del producto. Se consigue fácil, hay una buena regulación, no sé si se distribuye en una farmacia normal, algunos controles de parte de los gobiernos para evitar que la gente comercialice, que compre el producto. Lastimosamente no tenemos tan buena regulación. ¿En qué sentido? Aquí no está, en Colombia no está penalizado la distribución de fentanil. Lo que se han cautado hasta ahora en general son ampollas de uso hospitalario que se han desviado del uso hospitalario, de alguna manera las han sacado de los hospitales para comercializarlas o combinarlas. Pero ha sido difícil judicializar a estas personas porque no hay un marco pues como legal. Al ser un medicamento tan valioso para las unidades de cuidados intensivos, tampoco nos podemos ir al extremo de prohibir por completo su distribución, porque es muy útil. Hay que sí establecer unos controles y cualquier uso que esté por fuera del hospital requiere una mejor regulación, porque en el momento no tenemos cómo penalizarlo. Pero en un proceso de recuperación postquirúrgico, por ejemplo, ¿se receta fentanil para atender los dolores, por ejemplo? Se utiliza, por ejemplo, los parches de fentanil, que es un parchecito que se va absorbiendo a través de la piel, pero en una cantidad muy pequeña y muy paulatina a comparación de lo que podría utilizar una persona inyectada. Entonces no es de por sí que la sustancia sea mala, sino el uso que se da de la sustancia inadecuado. Doctor, ¿y puede llegar a la muerte? Obviamente esto puede pasar con cualquier droga, pero ¿cuál sería el índice de mortalidad que puede generar? Esta lleva mucho más fácil a la muerte porque al ser más potente que la heroína, hago esta comparación. Digamos que si usted tiene una sal que es 50 veces más salada que la sal normal, con la sal normal usted le echa una pizquita de sal de más al huevo y usted se lo come, ¿cierto? Pero con esta 50 veces más usted le echa un poquito más y ya se pasó y es incomestible. Con esto lo que pasa es que es muy difícil para la persona regular la dosis entre el placer si está acostumbrada, por ejemplo, a heroína y le venden fentanil. Se pasa un poquito de la dosis, inmediatamente hace depresión respiratoria. Este medicamento está diseñado es para que en las unidades de cuidados intensivos la persona no respire y nosotros le podamos dar ventilación. Entonces, si esa es nuestra intención como médicos, imagínese el riesgo para la persona. Entonces, hay una alta mortalidad, hay muchas muertes por esto en Estados Unidos y en México. Ojalá que no lleguemos a ese estado pues aquí. Doctor, y desde la toxicología, ¿cómo es el tratamiento para un paciente con adicción al fentanil? Bueno, para el fentanil, para la heroína se comparte el tratamiento que es en general reemplazarlo por un opioide menos potente y que dure más tiempo en el cuerpo y que no produzca tanto placer. Lo más común es lo que llama la metadona. Una persona adicta al fentanil se puede tratar, o pues con problemas con el fentanil se puede tratar con metadona. Lastimosamente en nuestro país no tenemos unos buenos programas de recuperación para personas con adicciones. Entonces se carece realmente de un control porque se requiere además una terapia cognitivo-comportamental, que haya psicólogos además de toxicólogos y psiquiatras, pero la verdad no están tan bien estructurados los programas y para acceder a ellos se requiere generalmente pagarlos pues particular. Doctor, usted habla de opioides y parece que usted lógicamente sabe qué es. Muchos televidentes preguntan qué es un opioide y otros televidentes señalan que en Estados Unidos eso ha sido un problema porque mucha gente en un tratamiento postquirúrgico queda adicto a un opioide. ¿Eso es verdad? Es verdad. Pasó algo muy corrupto con la industria de medicamentos en Estados Unidos, que empezaron a vender otros familiares, digamos, del fentanil como el Oxycontin y a venderlos como si fueran drogas menos dañinas que la morfina o que la heroína. Y resultó que eran altamente adictivas para las personas. ¿Qué pasó? Que al dejar de recetárselas en los médicos, las personas tuvieron que pasar de ese Oxycontin, esa oxicodona, al mercado ilegal de heroína y fentanil. ¿Un opioide qué es? Es un medicamento que va sobre unos receptores en el cuerpo que nos ayudan a no sentir dolor. El fin fundamental es no sentir dolor, pero de ese no sentir dolor pasamos al placer fácilmente. Estamos en una línea muy, muy delgada entre no dolor y placer. Entonces esos son los opioides, actúan todos en el mismo receptor para calmar el dolor. Doctor Pérez, le agradecemos mucho, teníamos muchas inquietudes, queríamos tener esta conversación con usted, con Héctor Julián Pérez, médico y toxicólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que se trata esta conversación una especie de alerta temprana. Lo ha dicho varias veces el doctor Pérez, no tenemos hoy esa problemática, las estadísticas hablan de 5 personas fallecidas en 2022, esto es realmente serio en México, en los Estados Unidos y algunos puntos de Europa, y el tema lo trajo nuevamente el presidente de la República también como
una alerta, Sí. hablando de unas dinámicas de comercio, de consumo que podrían cambio de generar rutas. una llegada más Claro. masiva del fentanil o fentanilo a Colombia. Gracias, doctor Pérez, y volveremos a hablar con usted. Muchas gracias, que estén muy bien. Queríamos simplemente como anticiparnos y generar esta conciencia respecto a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que también toca a Colombia, por fortuna no de manera masiva.